del Antiguo Testamento. Okay. Estamos estudiando cómo estudiar nuestra Biblia. Y voy a acabar la última parte, es una parte pequeña, hermano, del estudio de la semana anterior. Y si acaso podemos centrarnos en el siguiente. Ya cuando terminemos esto, cómo establecer la autoridad bíblica. ¿Okay? Cómo establecer autoridad bíblica. Es lo que estamos estudiando. Y claro que estuvimos viendo, ¿verdad?, de que en nuestra introducción citamos Colosenses capítulo 3 y versículo 17, porque ahí el apóstol Pablo nos da a entender que todo tiene que tener autoridad bíblica. ¿Recuerda usted el texto del Antiguo Testamento en donde Jehová Dios le dice al pueblo de Israel que todo tiene que ser construido, y todo está refiriendo al tabernáculo? Tiene que ser construido ¿al qué? Al patrón que él había de dar. Me parece que es Éxodo capítulo 25 y versículo 8, en donde Jehová Dios le dice al pueblo de Israel que tienen que construir todo conforme al patrón que Dios ha dado. Esto es un versículo importante para nosotros, porque también nosotros como cristianos, todo lo que hablamos, todo lo que comunicamos concerniente a la Biblia, todo lo que hacemos concerniente a lo que la Biblia nos enseña, tiene que haber un patrón bíblico. Tenemos nosotros que hacer según nos enseña Dios. No lo que yo pienso, no lo que yo creo, sino todo lo que Dios nos enseña. Como dice el texto, Colosenses capítulo 3 y versículo 17. Y estuvimos viendo, ¿verdad?, de que al establecer autoridad bíblica viene por medio de que mandamiento directo. ¿Okay? Mandamiento directo. Y esto no tenemos ningún problema, porque nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento. Recuerden que nosotros los cristianos estamos bajo la dispensación cristiana. Y la dispensación cristiana empieza en el momento de que Jesucristo muere en la cruz. Juan capítulo 19 y versículo 30 en adelante. Jesucristo, colgando de aquel madero, de aquella cruz, dijo: consumado es. Y al decir consumado es, recuerden que Jesucristo, cuando vino a esta tierra, vino prometiendo, dijo: no he venido para quitar la ley, sino que ¿para qué? Cumplir la ley. La ley tenía que ser cumplida por un ser humano para que así se pudiese quitar lo primero, como dice el libro de Jeremías, y establecer lo postrero, que es el Nuevo Testamento. Y cuando Cristo murió en la cruz, entonces estableció el Nuevo Testamento, la ley para todo el mundo. Y esta ley que Jesucristo estableció son mandamientos directos, tanto de Jesucristo como de los apóstoles. Recuerden que lo que Jesucristo nos ha enseñado, dice que esas palabras habrán de juzgarnos ¿cuándo? En el día postrero. Juan capítulo 12, versículo 48 en adelante. Pero considere bien lo que dice también segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 15. ¿Alguien lee este texto, por favor? Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 15. ¿Qué dice? Así que, hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Aquí está un apóstol. Y el apóstol entonces fue instruido por Jesucristo de que ellos enseñaran todo lo que Jesucristo les había enseñado. Mateo capítulo 28, versículo 20. Dice: y enseñarás todo lo que yo os he enseñado. Y esto fue lo que los apóstoles enseñaron
En Hechos capítulo 2 y versículo 42. Dice, y perseveraban, ¿quién? La iglesia que debía establecido en ese momento con 3,000 almas, versículo 41. Y perseveraban todos en la doctrina de los apóstoles. Claro que aquí estamos viendo nosotros el apóstol Pablo. Pablo fue también un apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 8 y 9 dice que Él es un apóstol del Señor Jesucristo. Y claro que a través del Nuevo Testamento y a través de las epístolas que Pablo escribe, Él viene a comprobar de que Él es un apóstol legítimo, escogido por el Señor. Y lo que Él enseñaba era la sana doctrina que había recibido de Jesucristo. Por eso en varias ocasiones usted va a encontrar pasajes que Pablo escribe donde dice, en la noche que fue entregado Jesucristo, ¿qué pasó? Me enseñó, ¿verdad? Me enseñó, en otras palabras, la palabra de Jesucristo fue enseñada por el Espíritu Santo a Él. Y esto lo registra Gálatas capítulo 2, en donde fue enseñado por el Espíritu Santo, perdón, Gálatas capítulo 1, donde fue enseñado por el Espíritu Santo, y entonces los mandamientos directos son lo que Jesucristo nos ha dejado y lo que los apóstoles nos han enseñado. Pero luego también estuvimos viendo que la autoridad bíblica se establece por ejemplo aprobado. Y miramos nosotros que el ejemplo aprobado es lo que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. No en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Y miramos nosotros que el ejemplo aprobado es todo aquello lo cual tiene base bíblica. No podemos nosotros usar un ejemplo en donde el Nuevo Testamento no nos dé la aprobación. Es decir, tiene que haber un mandamiento directo para que el ejemplo sea aprobado. Y esto es simple, ¿verdad? Porque hay ejemplos en el Nuevo Testamento de que no cumplimos con estos ejemplos porque no hay mandamiento directo de nuestro Señor Jesucristo. Uno de ellos, ¿verdad?, es el lavamiento de los pies. Y hay otros ejemplos que podemos leer en el Nuevo Testamento que no tiene aprobación del Nuevo Testamento. Y luego, esto fue lo que estudiamos la última ocasión que estuvimos juntos, ¿verdad? La inferencia. Inferencia necesaria. Inferencia necesaria. Y estuvimos viendo que la inferencia necesaria se necesita una facultad de razonamiento sana. Una facultad de razonamiento sana. Es decir, esto tiene que estar trabajando bien, nuestra mente, porque vemos nosotros que lo que más ataca a Satanás, ¿verdad?, es nuestra mente. Proverbios capítulo 4, versículo 23 y 24 dice, sobre toda cosa guardada, ¿guardar qué? El corazón, que se refiere a nuestra mente. En donde tenemos que guardar nuestra facultad de razonamiento para que no entre nada en nuestra facultad de razonamiento y venga a corrompir nuestro razonamiento, porque es posible. Y estuvimos viendo, ¿verdad?, de que el pueblo de Israel fue lo que sucedió, que ellos dejaron que su facultad de razonamiento fuera corrompida. Y esto lo podemos ver en Isaías capítulo 5, versículo 20, en donde dice la Escritura que a lo bueno le llamaron mal, a lo malo bueno, a la luz tinieblas, a las tinieblas luz. Y cuando usted lee todo el Antiguo Testamento, miramos nosotros que Isaías en particular nos viene a enseñar de que teniendo ojos no podían ver correctamente, teniendo oídos no puedan oír correctamente. Y estos mismos pasajes se vienen a usar en el Nuevo Testamento también por los apóstoles para dar a entender
que el razonamiento o la facultad de razonamiento se puede corrompir. Y al corrompirse, cuando uno lee las Sagradas Escrituras, no va a ser una inferencia necesaria para establecer autoridad bíblica, sino que va a estar equivocada y por lo tanto entra en cuestiones de opinión, porque no hay ningún versículo que le vaya a probar concerniente lo que está inferiendo. Recuerde, la inferencia necesaria tiene que regresar al mandamiento directo, tiene que establecerse lo que la Biblia nos enseña. Y dimos varios ejemplos en aquel entonces, ¿verdad? Otro versículo que estuvimos viendo es Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18, donde vimos nosotros que la facultad de razonamiento se puede corrompir. El apóstol Pablo dice ahí concerniente a la vida de los gentiles que ellos vivieron anteriormente, y noten en cómo esa vida que ellos vivieron, su facultad de razonamiento estaba corrompida. Y cuando está corrompida, regresa a lo que dice 1 Corintios capítulo 2 y versículo 14, que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales. Y recuerde que cuando uno se convierte al cristianismo, esto es lo que comienza a reparar, que el Espíritu Santo. ¿Con qué? Con la palabra. La palabra de Dios entra a nuestra mente y comienza ¿a qué? A iluminar. Recuerda lo que el apóstol Pablo, en cómo viene él a describir esta porción de nuestro ser. Dice, ¿los ojos de qué? Efesios 1:18. Entendimiento. Los ojos del entendimiento. Es decir, la facultad de razonamiento, ¿verdad?, que se ha entenebrecido, el Espíritu Santo ya en una nueva persona comienza a reparar esto para que podamos ver bien las cosas, para que podamos razonar bien y para que podamos nosotros así formular argumentos, establecer autoridad bíblica como se debe de establecer. Y en ocasiones, cuando uno como cristiano, hermano, se encuentre con personas que tengan diferentes enseñanzas bíblicas, esto es lo que venimos a hacer. Venimos a inferir con el texto. ¿Okay? Y dimos un ejemplo. El ejemplo de Hechos capítulo 16 y versículo, me parece que es 5. ¿Es 5 o 15? Donde habla de Lidia y que dice que Lidia tuvo familia, y ya podemos ver la inferencia necesaria que algunos hacen concerniente al bautismo de babies, de bebés. ¿Okay? Solo que es solamente un solo ejemplo. Otra cosa que pudiéramos decir que es importante ahí, que sobre el razonamiento, es que es necesario, como lo dice 2 Corintios 5:10, para poder derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando contigo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Correcto. Es necesario que podamos nosotros derribar todos los pensamientos que las otras personas ya traen. Sí. Porque hay incluso entre nosotros, ¿verdad? La iglesia de Cristo, no crean que no existe divisiones, ¿verdad? La iglesia de Cristo existe divisiones. Y varias ramas de nuestra división tienen que ver con hermanos que han establecido sus propias opiniones en leyes. Y esas leyes, ¿verdad?, que ellos han establecido para poder ser destruidas o para taparles la boca, como dice Tito capítulo 1, necesitamos que nosotros aprender mucho de esto, de la inferencia necesaria para poder contrarrestar los pensamientos que ellos tienen. Porque lo primero que van a decir, bueno, enséñame un versículo. Enséñame un versículo donde eso diga la palabra del Señor. Y no le va a enseñar ningún versículo porque no se encuentra, sino que son cosas que uno viene a destruir por medio de inferencia necesaria. Pero tiene que estar listo y preparado para poder llegar a ese punto.
todo esto lo que estamos estudiando, lo podemos escuchar, pero a la práctica se tiene que llevar práctica de parte de uno, para que pueda mover los textos y así poder inferir necesariamente con el texto. ¿Okay? Por ejemplo, uno de ellos que podemos usar, ¿verdad? Hasta ahorita, que las mujeres tienen que usar vestido en el cuerpo de Cristo Jesús. Bueno, entonces que no pueden usar pantalones. Uno le puede preguntar al hermano o hermana que esté argumentando de que es necesario que la mujer cristiana tiene que usar vestido y no pantalones. Bueno, ¿dónde está el texto? Ellos tienen un texto, se van a ese texto no habla de eso, sino que ellos han deducido, es decir, han usado inferencia necesaria para llegar a ese punto. Entonces, uno tiene que usar inferencia necesaria para poder destruir ese argumento. Porque tampoco no hay ningún texto donde usted pueda enseñar que la mujer puede usar pantalones. ¿Entendemos lo que estamos estudiando? Solo que entonces ya se va a necesitar este tipo de razonamiento y este tipo de argumentación para poder establecer. Y claro, ¿verdad? Llegará al punto de que usted no va a convencer a la persona. Y entre más siga argumentando, va a ser en vano, porque no va a poder convencerle. Ya entonces depende de la persona y Dios. Si ellos no tienen su facultad de razonamiento bien concreta, como la Biblia lo enseña, entonces no van a poder ver esas cosas. No van a poder ver, no van a poder razonar bien. ¿Ok? ¿Alguien más tiene una pregunta o comentario? Muy bien. Entonces entramos ya a nuestro último punto, que es el punto de conveniencia. En inglés se llama expediency. Conveniencia, expediency. Y miramos nosotros que aquí en la conveniencia, ¿verdad? Miramos nosotros que puede ver, bueno, tenemos dos cosas. Número uno, tenemos las opciones y tenemos las adiciones. ¿Okay? Las opciones y las adiciones al texto. Conveniencia, expediency. En otras palabras, alguien lea, ¿qué texto podemos usar? Alguien lea Hebreos capítulo 10 y versículo 25, no sé lo que dice. Hebreos 10, 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y jamás cuando veis que aquel día sucede. Okay. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Congregándonos. ¿Ok? Esta es la palabra que quiero usar ahí. Ahora entonces, ¿tenemos opciones o adiciones? ¿Tenemos opciones de día? ¿Tenemos opciones de día? ¿Tenemos opciones de día? No. No. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que debemos de reunirnos ¿cuándo? El primer de semana, domingo. Solo que ahí no hay opción. Y no podemos añadirle tampoco, ¿verdad? Estamos hablando del culto de adoración cuando nosotros debemos de participar de los cinco elementos, porque también nos reunimos el miércoles, ¿verdad? Y ahorita vamos para ese día. Pero estamos hablando de la adoración, de los 5 elementos. Los 5 elementos no se pueden llevar a cabo en un miércoles, ¿verdad? No. Pero ahorita vamos para ese lugar. Congregarnos, ¿ok? Solo que no
No podemos añadir, no tenemos opciones. Ahora, hoy en día, hay hermanos, ¿verdad?, que le han añadido que ya el día sábado se congregan. ¿Para qué? Para participar de la cena del Señor. Esto ya es adición. Y esto cae en lo que dice que Deuteronomios capítulo 4, versículo 2, capítulo 12, versículo 32, y Apocalipsis capítulo 22 y versículo 18 al 19, que no debemos de añadirle a la palabra de Dios. Entonces ya es adición. Y unos usan y dicen, bueno, es por conveniencia, es expediency, en otra palabra, de que podamos reunirnos el sábado y participar a cena del Señor. Usan eso, ese tipo de establecimiento de autoridad, porque lo enseñan que es correcto y que es legal y que es concuerdo a la palabra del Señor. ¿Okay? Que debemos de que participar a cena del Señor. Esa es adición. Entonces toda congregación que venga a añadirle está mal ante los ojos de Dios. Le ha añadido parte al cuerpo de Cristo Jesús. Solo que hablando del día, domingo, ok, pero todavía está el mandamiento. Ese es el mandamiento, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, la palabra congregación o congregarnos, ¿verdad?, quiere decir reunirnos. Entonces, las opciones de nosotros, ¿a cuál sería? Que estuviera bien y pudiéramos establecer autoridad bíblica. ¿A cuáles son las opciones que se tienen? ¿Mande? Primero de la semana. No, ese ya hablamos, ¿verdad?, de eso, ¿verdad? Hablamos de las opciones, estamos congregando. Número uno, ¿verdad? Podemos congregarnos en una casa. ¿Sí? ¿Estaremos violando los mandamientos de Dios? No. Podemos reunirnos, ¿verdad?, en un lugar que hemos rentado. ¿Estaremos violando los mandamientos de Dios? Podemos reunirnos en un lugar que hemos comprado y hemos remodelado, ¿verdad? Vamos a poner aquí comprado y hemos remodelado para reunirnos. ¿Estaremos violando la ley de Dios? Nos podemos reunir debajo de un árbol. ¿Estaremos violando la ley de Dios? Entonces, estas son las opciones que tenemos. ¿Ok? Son las opciones. Y ya entonces, participando de esto, no estamos violando el mandamiento de Hebreos capítulo 10 y versículo 25. Porque hay personas que dicen, bueno, ¿qué autoridad tienen ustedes para reunirse en un edificio así? ¿Qué autoridad tienen ustedes de gastar tanto dinero de la ofrenda para hacer un edificio así? Aquí está la autoridad. Es la opción que tiene la iglesia. ¿Ok? Porque hay hermanos, ¿verdad?, que pelean el dinero de la ofrenda. Que el dinero de la ofrenda no se debe de usar para comprar papel del baño, para comprar platos de papel, para comprar X cosa. Si un hermano o una congregación quiere platos de papel, quiere todo, bueno, que un miembro individualmente entonces compre todo eso. Pero no se puede sacar dinero de la ofrenda. Pero si las opciones están aquí, ¿verdad? Entonces, esto pues, miramos nosotros que cae bajo las opciones. Este es el mandamiento, pero estas son las opciones que tenemos delante de Dios. Y claro, ¿verdad?, que al rentar un lugar, vamos a tener que pagar mensualmente. ¿De dónde se va a sacar ese dinero? ¿Qué lo ofrenda? A no ser que haya un hermano rico entre la congregación que yo pago. También si yo fuera de una congregación, ok, hermano, usted paga. Porque ya dejamos dinero en la ofrenda y podemos usar para algo más, ¿verdad?
pero no que sea malo, solo que entonces esto es conveniencia. ¿Ok? Vamos a dar otro ejemplo. ¿Tienen por un comentario de esto? Sí. Inclusive hasta en una, yo he oído que dicen que es mal, como una Coliseum o Stadium, que ahí pues hay conciertos. Por ejemplo, cuando vamos a poner que esta congregación, los ancianos decían, bueno, vamos a hacer el próximo año algo que queremos invitar un grupo grande, que los números sean grandes, y sabemos bien de que no vamos a caber aquí en este edificio, entonces van y alquilan otro lugar más grande como un convention center y todo eso también cae bajo esto. No estamos pecando, y los ancianos no están pecando en hacer este tipo de edificios. ¿Alguien más? Sí, hermano, yo quería preguntar. Yo conocí a un hermano que él era muy, y lo es, ¿verdad?, muy celoso de la palabra del Señor. De repente él dejó de congregarse y cuando lo fuimos a visitar, él puso de argumento que ya no iba a ir a congregarse a la congregación porque había muchas innovaciones, que él no estaba correcto y que él ya había hablado una y otra vez y no se ponía atención a esto. Entonces preguntamos, ¿verdad?, que cómo estaba entonces la hacienda, si estaba en otra parte, y él comentó que él se estaba reuniendo en su propia casa, dice, con mi esposa, mis hijos, y aquí estamos haciendo servicio y aquí estamos comiendo la cena y así lo vamos a hacer ahorita porque no están bien o no está ahorita la congregación. Quiero contar si esto es correcto. Y no digo por qué no estaba bien la congregación. Pues porque había muchas innovaciones que sí yo sé que no estaban correctas, o sea que no estaban. Pero no mencionó nada en particular. Por ejemplo, las tradiciones o a veces chistes que no era correcto que un predicador o un anciano estuviera diciendo en el público, entonces no está correcto. Yo me la corrido a mí de mucho tiempo. Y el pan que tenía sal, mantequilla y todo esto, entonces cosas así, ¿verdad? Pero mi pregunta en sí es si está correcto que él esté haciendo en su casa el servicio de adoración. Bueno, si acaso era cierto lo que estaba acusando a la congregación, entonces eso es lo que son cuestiones que tienen que hacer una investigación, ¿verdad?, profunda en los asuntos para poder llegar a una conclusión correcta. Pero vamos a asumir, ¿verdad?, de que si yo fuera la decisión, entonces yo quisiera una investigación si fuera cierto lo que está acusando la congregación. Y si fuera cierto lo que está acusando la congregación, entonces tuviera que tratar el problema con la congregación para que se pudiera arreglarse todo lo que estaba equivocadamente. Si la escritura estaba apoyando, ¿verdad?, de que él estaba bien. Pero si no, si solamente era porque pues yo lo miro de una diferente manera. Porque recuerde que hay opiniones nuestras y hay preferencias. Y muchas de las veces las divisiones o los argumentos nuestros vienen por causa de nuestras opiniones y preferencias. No porque es algo que la Biblia enseña. Y entonces se tiene que tratar de esa manera. Y si llega al punto de que, bueno, es tu opinión y es tu preferencia, entonces, si acaso él ya comienza a decir, no me voy a congregar allí por causa de que lo que están haciendo está equivocado, entonces ya su opinión se convierte en un mandamiento. Y quiere que toda la congregación esté sujeto a ese mandamiento. Eso se le llama legalismo. Eso está mal. Por eso digo, ¿verdad?, no tengo suficiente información de todo el asunto para poder llegar a un juicio correcto, pero solamente estoy dando estas cosas para que uno mire si acaso va a ser así o no tiene que ser así. Sí, por ejemplo, ahorita hablando del versículo de no dejar de congregarnos, ¿verdad? Entonces es importante, es un mandamiento que tenemos que congregarnos, ¿verdad? Es que dice la hermana, extrañamos bastante, hermano, y la hermana,
es importante que se congreguen todos, ¿verdad? ¿Y el pan él lo hacía? No. ¿Lo compraba? No, sobre eso no sé cómo lo estaba Porque realizando. yo de ahí empezar, hermano, el pan lo compra, porque sí lo compra. ¿Y cómo sabe que lo está dando como a usted le gusta? ¿Investigó ya? Sí. Fue al H-E-B donde lo compra, ¿verdad? Porque el H-E-B vende ya kosher, ¿verdad? Fue al H-E-B, lo investigó a ver si lo está dando como a usted le gusta. ¿Cómo sabe usted que lo que está tomando ese juguito de la uva, ¿verdad? Es el puro juguito de la uva? A lo mejor le pusieron otro ingrediente, ¿verdad? Ahí que usted no sabe. Solo que ve lo absurdo que es su argumento. Entonces es lo que uno trata de hacer por medio de inferencia necesaria y esto, ¿verdad? De tratar de enseñarle a la persona lo que él está documentando es absurdo, porque no tiene validez para establecer autoridad de vida. Y otra cosa, que se tiene que reunir con la iglesia. Pues sí. Sí, es lo que yo Con la decía, iglesia, que no tiene nomás que con la reunirse. familia, con la iglesia. Es un mandamiento que se reúne la iglesia, que se reúna con la iglesia. Podía ir a visitar a otra congregación, hermano, mientras ya su problema que tiene con la congregación se componga. Pues sí, así es, ¿no? Sí. Y luego la ofrenda que colecta, ¿que a quién se lo va a dar? Es lo que yo por eso me quedaba así, porque de todo, ¿verdad? De la ofrenda, la cena, Se la va. o sea, todo. Y si él se queda con él, el hermano está robándole a Dios. Porque esa ofrenda, ¿a quién le la están dando? Hermano, y también está difamando la iglesia, porque Pues sí. sin investigar o confrontar a los hermanos que están en el asunto, ¿verdad? Está difamándoles, lo deben de confrontar para que no hable en otras congregaciones y desprestigie al ministro o a la persona con la que se está dirigiendo. Así es. Y muchas Porque personas, eso es difamación. y a muchas personas no les gusta el willy, hermano, no les gusta el problema. Dice, hermano, ¿quiere ir conmigo? Pero no, hermano, yo no, escoge a su hermano, yo no quiero ir con usted. Hay ocasiones cuando uno tiene que quitar el saco, remangar la camisa y vamos a entrar. Luego ya el hermano él propuso levantar una congregación desde cero, salir a evangelizar y hacer las cosas. ¿El mismo hermano? Sí, como él estaba diciendo, como debe de ser, porque sí veo que hay mucha innovación y pues sí yo entiendo ver que, como dice usted, ahorita en la iglesia misma existe mucha innovación con los instrumentos, lo de las mujeres, todo esto. Pero no todas las congregaciones son así. Sí, no todas, exacto. Pero sí me quedaba yo impactada que él decía, ¿verdad?, que él estaba haciendo todos los servicios en su casa. Es interesante eso, Y es que tiene que tener uno mucho cuidado, como dice la hermana, porque después difama y se mete en otras cosas que a lo mejor no quiere hacer mal, pero se convierte en mal por lo que, como lo hace. Y es muy fácil difamar a una congregación, a un hermano. Y ya después está como lo del Humpty Dumpty, ¿no? Es un huevo que se cae de la cerca, se quiebra y luego lo quieren poner para atrás, pues tenía toda la rajada ya, toda la quebradura, ¿verdad? Y así pasa con una congregación o con una persona. Es muy fácil difamar a una persona, no un amigo, difamar a una persona sin saber las evidencias, ni sin saber lo que se ha dicho, ¿me entiendes? Simplemente porque no me lo dijo un predicador, no me lo dijo la esposa de un predicador, o me lo dijo X hermano o X hermana, y esos hermanos tienen una reputación en la congregación. Si tuvieran una reputación no fueran de chismosos, ¿me entiendes? Es lo que yo digo. Si tienen una reputación, ellos saben bien cuándo se tendrá que descubrir el papel, en vez de andar Hermano, con el se chisme. nos olvida lo espiritual y entra lo carnal. Sí. Pero por una razón se dice, ¿verdad?, lo que se va a decir porque quieren causar daño. Quieren causar daño a otra persona. ¿Qué sería otro texto que pudiéramos usar? Y que pudiéramos usar la eminencia. ¿Qué de Efesios? Capítulo 5, versículo 19. ¿Qué dice Efesios 5, 19? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Okay.
¿Cuáles son las opciones que tenemos? Primeramente vamos a entrar, ¿cuáles son las adicciones? Bueno, todos sabemos, ¿verdad? Son los instrumentos musicales, ¿verdad? Musicales, instrumentos. Los aplausos, cuando están cantando, ¿verdad? O esto que están así, están cantando y están haciendo así, ¿me entiendes? Como rock. Todo es un movimiento, ¿verdad? Todo eso son adicciones, hermanos. Y ya más y más, cuando existe una congregación, comienzan a cantar un canto, ¿verdad? Y como que están ahí enfrente de la silla, ya moviéndose. No sé si usted ha tenido la experiencia esa, pero ya estamos viendo más y más. Pero que esas son adicciones. Dice que la melodía, todo lo tenemos que hacer ¿en dónde? En el corazón. En el corazón. Entonces, ¿cuáles son las opciones que tenemos aquí? Cantando y alabando al Señor. Fruto de labios. ¿Vale? Ok, tenemos fruto de labios, que es el cantar, ¿verdad? Pero cuando entramos al cantar, tenemos varias opciones, ¿verdad? Podemos cantar, porque hay hermanos que condenan esto, hermanos, ¿saben ustedes? Hay hermanos que condenan lo que nosotros hicimos hoy esta noche. El hermano Juan se levantó, ¿verdad? Y puso los cantos acá, y entonces nos estaban instruyendo concerniente a eso. Hay hermanos que condenan eso, que eso no es bíblico. Que no es bíblico, necesitamos el himnario. Hay hermanos que condenan, ¿verdad? Cuando un predicador se sube aquí con su iPad, y ya hemos visto muchos, ¿verdad? O se suben con su teléfono, ¿verdad? Aquí traen su sermón ya escrito y están con teléfono. Y hay hermanos que se levantan y se van porque no, pues, el hermano ya está usando el teléfono. Hay hermanos que condenan eso. Esto cae bajo esto. Pero miramos nosotros, ¿verdad? De que es una opción que tenemos hoy en día. El cantar, podemos usar la pantalla, mirar los cantos ahí, ¿verdad? Y seguir. O también podemos usar los himnarios. Ahora, en ocasiones no tenemos himnarios, especialmente cuando tenemos servicios fúnebres, que solamente lleva una persona un himnario y le dice al director de la funeraria, ¿me haces 50 copias de este canto? Y luego se le viene a distribuir a cada persona ahí, ¿verdad? Para que siga lo que vamos a cantar ahí en la funeraria. Hay personas que consideran eso, tiene que ser un himnario. Solo que digo todo esto para que miremos la opción que tenemos. Las opciones de hacer melodía en nuestro corazón, tenemos nosotros, ¿verdad? Podemos hacerlo aquí siguiendo la pantalla, podemos con los himnarios, podemos con las hojitas. Yo últimamente, ¿verdad? Traigo todo el himnario aquí en mi teléfono. Todo, por eso cuando me bajo, ¿verdad? Y veo que el himnario no está aquí, traigo mi teléfono y estoy siguiendo porque aquí traigo los cantos. Pero hay varias cosas que podemos usar para hacer eso. ¿Estaríamos en pecado? No. ¿Sí, hermano? Un touchy subject, como dice usted. Los jóvenes no traen Biblia, porque traen teléfono, pero hemos visto que no están con la Biblia, están en Facebook, están en otra cosa. Ahí es la disciplina de ellos, ¿entiendes? No de nosotros, porque somos individuales. O si no, con el famoso text. Y ahí está el touchy. Yeah. Es touchy, porque le dicen, mejor lleva tu Biblia, está mejor. Y allí cae bajo la convivencia, ¿verdad? De los ancianos. Porque los ancianos también tienen la convivencia, ¿verdad? De cómo llevar ciertas cosas dentro de la iglesia. Y muchas veces, ¿verdad? Nos enojamos con los ancianos. Bueno, ¿por qué le dijo eso a mi niño? ¿Por qué le dijo eso a X persona o eso? Porque ellos están tratando de llevar los mandamientos que se han dicho conforme a cómo se deben de llevar a cabo. Y ellos operan y trabajan bajo esta experiencia. ¿Entendemos? Sí. Por eso no podemos nosotros como congregación nos hemos elegido a ellos para que estén supervisando nuestra conducta, que nos esté supervisando a nosotros como miembros de este cuerpo que está aquí en Edinburgh, para que lo hagamos lo mejor posible.
Y si acaso hay un joven, ¿verdad?, que está en Facebook, ¿verdad? Y si acaso se acerca al hermano anciano y le dice al joven, por favor, no hagas eso. Mamá y papá no se deben enojar, sino que deben de estar con el anciano, ¿verdad? Porque está tratando de llevar a cabo el orden del culto. Yo creo que eso cae en lo que el hermano estaba haciendo. Sí. Ahora, hay jóvenes que sí usan sus teléfonos para, en su iPad y su teléfono. Pero volvemos nuevamente a pensar, la mayoría de ellos están en el Facebook. Yo sé bien que usted tiene el derecho de cuestionarme, decir, hermano, ¿cómo sabe usted? Pues no lo sé. Es solamente algo que se ha visto en el pasado y he llegado a esa conclusión. Pero me pueden probar equivocadamente. O sea, puedo decir yo, bueno, cuando yo entonces miro a un joven, ¿verdad?, que esté con teléfono y entonces ya comienza a acusar y el joven realmente está viendo la Biblia, entonces yo estoy mal. Pero cuando se ve que está en Facebook y cuando toma acción, tanto el predicador como el anciano, ¿verdad?, en hacer todas las cosas, o quizás el diácono encargado de la adoración, ellos están haciendo lo que la Biblia demanda y cae bajo la conveniencia. Hermano, o en otras aplicaciones, porque a mí un joven me dijo que ahorita el Facebook es para los viejitos, que los jóvenes no usan Facebook. Bastantes aplicaciones de jóvenes. Que los Facebook son para los viejitos. Para los viejitos. Pues yo soy viejito y no tengo Facebook, nunca he tenido. Y dice que no lo usan muchas otras cosas, Instagram y otras cosas que yo Ah, ni pues me sí, las el sé. Instagram Yo no también. me sé esas aplicaciones, Sí. pero El Twitter. dice que son de jóvenes. Sí, Twitter, tienes razón, ¿sabe hermano, cómo? sí. TikTok. Para que mire el qué. El TikTok. Eso. Oh, sí. No sé qué No será, sé. pero... Por WhatsApp. O el- No, ese es para los viejitos también. Ya saben, está bien. Dame un comentario ahí. Muchas veces Satanás nos gana ahí cuando se le llama la atención a nuestro hijo. Muchas veces nosotros como padres a veces no estamos bien centrados en la palabra de Dios y Satanás nos gana y nos ofendemos y nos enojamos y nos vamos. Qué bueno que está tocando ese punto porque yo tengo hijos, ¿verdad? A mí me llamaban mucho la atención mis hijos, demasiado. Yo me aguanté mucho. Pero hay gente que no, hay hermanos que no aguantan. Hay hermanos que Yo creo que- muchas cosas. Yo creo que todos caemos bajo esa categoría, hermano. No nos gusta que nadie ande diciendo a nuestros hijos cosas. ¿No? Y Satanás, Satanás Sí. es ahí. Sí. Y más si ya traemos una espiguita, ¿verdad?, contra un hermano o hermana más. Pero sí es verdad, Satanás usa eso para llevarnos a un punto de poder dividirnos y destruirnos. Sí, la otra cosa que quería comentar era cuando es muy difícil, yo digo a mi esposa, cuando una persona se le quiere, la verdad, cuando alguien le dice, oye, está mal eso, y te dice 2 o 3 personas, debe de uno de comprender Que está mal. O sea, y está muy difícil que uno esté correcto y quien esté mal, ¿verdad? O sea, así es lógico, no necesitamos ir a Harvard ni a la escuela a estudiar tanto para saber eso, o sea, sí, pero hay muchas cosas. Y como Así dice es. la hermana, es cierto, los niños no usan Facebook, usan Twitter, Sí. esas cosas. Okay. Bueno, el tiempo ya se nos ha terminado, nuestro hermano Juan ya se vino a poner aquí enfrente. Está listo el hermano. Es el verdugo. Sí, pero- Shut up, get down. La próxima semana vamos a estar estudiando metodología, hermanos. Y en la metodología simplemente quiero enseñarles cómo estudiar su Biblia por medio de un libro, capítulo, párrafo y un versículo. Quiero que ustedes lleguen al punto de, claro que todo esto son lecciones, y vuelvo a repetir, la práctica es lo que los va a hacer a ustedes más, los va a mejorar más en estos puntos. Y el libro que vamos a estar estudiando es la tercera carta de Juan. Lo digo porque quiero que lo lean varias veces, porque yo quiero que usted saque el bosquejo de ese libro. Yo quiero ayudarles a ustedes en no depender en comentarios, en no depender en otras escrituras, ¿verdad?, de personas, sino que usted mismo
haga el trabajo. Así como ellos lo hicieron, usted lo haga. Van a ser sus puntos, va a salir de la Biblia, pero lo quiero llevar paso por paso, para que usted llegue a ese punto. Por ejemplo, de libro, vamos a sacar un bosquejo de un libro. Y yo sé bien que, por ejemplo, Isaías tiene 66 capítulos. Es un libro un poquito difícil, se llevaría bastante tiempo. Por eso escogí la tercera carta de Juan, tiene 15 versículos. Y es fácil para que aprendan la técnica, la manera de hacerlo, y luego ya se pueden aventurar a libros con más capítulos. Porque tienen que ser de cada capítulo, cada párrafo, cada versículo, tienen que hacer varias cosas. Y para llegar al punto de que establezcan su propio bosquejo. Solo que para la próxima semana lean la tercera carta de Juan varias veces, para que así puedan ustedes hacer el trabajo que vamos a estar enseñando. ¿Ok? ¿Pregunta o comentario? Okay. Bueno, entonces en esta noche solamente me queda dar la invitación a todos nosotros quienes estamos aquí. Si usted necesita las oraciones de esta congregación y quiere pasar al frente para pedir las oraciones, estamos listos para ayudarle. Si usted no es miembro del cuerpo de Cristo Jesús y entiende eso, sabe bien que se encuentra en pecado, ha entendido las cosas que Jesucristo ha dicho concerniente a lo que tiene que hacer para llegar al punto de ser bautizado, para que sus pecados sean quitados de encima de usted y venga a resultar una nueva criatura y lo quiere hacer en esta noche, estamos listos para ayudarle. Cualquier que sea su necesidad, le invitamos, nos ponemos de pie, entramos un canto.